Lo que pasa que en la lectura tiene solamente una letra. Le voy a leer porque no sé de quién está hablando. Dice, es del libro 8, marzo 22, 1908. Dice, el estado de Luisa es estado de oración continua, de sacrificio y de unión con Dios. Continuando mi habitual estado, me encontraba fuera de mí misma y me parecía ver a M y a otros sacerdotes. Y esa letra, yo quisiera saber a quién se refiere. Yo también, pero no se pudo. Ande, de verdad que no lo dice, doctor. Pues Ah, ya lo viste, es M. sí, sí, yo dije, a Y lo mejor el doctor sabe de quién por se eso, trata. y la pregunta es, yo voy a preguntarte, ¿qué importancia tiene? Pues yo pensé que, yo dije, a lo mejor es María, no, no sé. Sí, sí, tiene razón, doctor. Bueno, ándale, Sí, hasta luego. gracias. Doctor, buenas noches. Hola. Yo, yo tengo una pregunta acerca de la Virgen María. Eh, Ayer conversando sobre la obra de Valtorta y también del doctor, perdón, del padre Roschini, de del libro que sacó acerca de la Virgen María. Sí. Entonces, hay un comentario que se hizo, dice, Jesús fue primero, la Virgen María segunda y luego los ángeles. O sea, eh, yo no sé si se refiere en el tiempo o está como para No, poder sí. explicar que... Por eso, mira, los ángeles. Vamos a entender primero, o sea, esto es importante. Los ángeles son espíritus, nada más espíritus, que fueron creados como servidores. Servidores. ¿Tienen categorías? Sí. Igual que en una casa, o sea, hay servidores, uno que tiene un rango menor y otro que tiene un rango mayor. Son servidores de Dios para darle el amor, la gloria, o sea, todo lo que el ángel hace hacia Dios, pero también para servir al hombre, pero no al hombre de ahorita, sino al hombre creado por Dios. Debían ser servidores de Dios en el hombre. Entonces, como servidores, el ángel es creado. En algún momento no lo dice, ¿sí? En muchas ocasiones se piensa que cuando Dios dice fiat lux, ahí fue la creación de los ángeles. Yo más bien diría que el fiat lux es la decisión de la encarnación del verbo, porque el verbo es la luz del mundo, porque Él nos da luz a todos. En fin, no importa quién haya sido primero. Pero el ángel ya existía desde siempre, sí, pero también el hombre, no se nos olvide. El hombre es eterno junto con Dios y junto con los ángeles, porque en Dios no hay principio ni final. Todo lo que ha hecho está desde toda la eternidad. Y toda la creación, y esto lo hemos leído varias veces, toda la creación, su finalidad es el hombre. Y los ángeles están dentro de la creación. Así que el ángel fue creado en función de nosotros. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, lo Sí, que está hablando es, ¿Jesús es el primogénito? Sí. ¿María se podría llamar la secundigénita? Sí. ¿Por qué? Porque para que esté Jesús en el mundo se necesitaba una madre. No pongas cara de what. Se no, necesitaba no, una estoy madre. entendiendo. Y esa Claro que sí. madre es la segunda, o sea, porque era necesarísima, ¿sí? Para que Jesús se pudiera encarnar. Ahora, después de esos, ¿quién sería el tercero? Muy probablemente Luisa, porque Luisa viene a completar
tanto la obra de la creación como la obra de la redención. Y nos dice Jesús que si esta obra del hágase tu voluntad, de que la voluntad divina actúa en el hombre, no fuera, la obra de la creación y de la redención quedarían incompletas, porque no tendrían su final, que es el reino de Dios en el hombre. Entonces, probablemente la tercera, en ese actuar de Dios, sería la tercera, primogénito, secundigénito y terceragénica, o no sé cómo se diga. ¿Sí? Pero Sí, he entendido hasta ahí. Y luego a los ángeles, por ahí hubo también un comentario. ¿Se les puede decir hijos de Dios como al hombre? si tomamos a Dios como creador, pues sí. Si Ujú. tomamos a Dios como un padre, no, porque un padre debe tener hijos de su misma naturaleza. Por eso es que el Hijo es Jesús, porque la naturaleza divina de Jesús es el Verbo eterno. Y el Verbo eterno le comparte todo lo suyo a su propia humanidad, y entonces Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos, sí, pero en el Hijo. En el Hijo, ¿sí? No somos hijos por nosotros mismos, sino somos hijos en Jesús, En Jesús. porque Jesús nos va a compartir su misma naturaleza y entonces ya somos hijos, pero todo debido a la participación de la naturaleza de Jesús. Entonces, Ah, los ángeles participarán de esta paternidad, ¿no? Participan de la paternidad como creador, pero no como padre. mm, ya, doctor. Muchísimas gracias. A ver, Alguien, Ismael. ahí está. Tessa también está. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Hola. Doctor, no, solo quería hacerle el comentario. ¿Se acuerda la última vez que me dijo de que no debería decir la palabra esclavitud? Y bueno, sí, es porque Dios nos quiere en su libre voluntad, pues, voluntariamente. Nuestro libre albedrío voluntariamente, nada de Así esclavitud. es. Ujú, Yo le mencioné justamente un capítulo de la Biblia que decía, Jesús se anodado, Filipenses 6:2, 6:11, se anodado ujú. de esclavo, pero grande la sorpresa, una más, ¿no? Era de la Biblia de Jerusalén, que ahí dice, esclavo. Pero me di, bueno, mi esposa se dio el tiempo de buscar en las Biblias más antiguas, y no dice nada de esclavitud. Dice hasta la condición de hombre, Ujú. no de esclavo. Pero segurísimo que todo el tiempo que he estudiado la Biblia y todo es esclavo. Solo como comentario para que, o sea, si hablamos pues de malas traducciones, tanto que hasta poco están con este tema, ¿no? De malas gramática, doctrina, y yo digo, pucha, me da no sé qué, hasta me saca, no, o sea, pucha, si la propia Biblia de Jerusalén está cambiando ya doctrina, ya es cosa seria. Así es. O sea, yo creo que necesitamos como centrarnos no tanto en lo que dice o en las traducciones. Ujú, Ahora, toda la realidad que la Biblia te plasma, porque no podemos negar lo que está ahí como verdad, claro. debemos interpretarlo desde el conocimiento que tenemos ahora. Dios nunca le quitará el libre albedrío a lo que él, a la criatura. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir esclavitud? I'm on TV. ¿Qué? Ah, caray, ya te volviste ventríloco, Ismael.
Ay, caramba. O sea, Dios nunca te va a quitar tu libre albedrío. Mm, La jamás. esclavitud es quitarte el libre albedrío y ahora vas a hacer lo que yo quiero. Bueno, eso es esclavitud. La esclavitud en Dios existe, sí, pero es una esclavitud voluntaria. La criatura voluntariamente quiere ponerse a las órdenes, a la disposición de la voluntad de Dios, por amor, por conocimiento, pero no por sujeción. Mm, No vas a estar sujeto a la fuerza. Entonces, cuando se dice esclavo, vamos a entenderlo, o sea, como esa actitud de la persona de renunciar a lo propio para ponerse a disposición de lo de Dios. ¿Se puede llamar esclavo? Esclavo, sí, pero esclavo voluntario. Esclavo voluntario, no esclavo forzado. Entonces, la palabra que usen, no debes creer la palabra. Lo que debes creer es el hecho e interpretado con lo que Dios te ha ido revelando. La Virgen diciendo, aquí está, que se haga en mí, aquí está la esclava del Señor. María sería esclava voluntariamente, o sea, nunca tuvo el deseo de estar separada de la voluntad divina. ¿La quieres llamar esclava? Llámala como quieras. ¿Pero fue esclava? No. ujú. Fue una unión total y absolutamente voluntaria. Clarísimo, doctor. Bueno, Gracias. y consíguete una Biblia mejor, ¿eh? Sí. No, y un dato curioso, doctor. Después de ese, justo que usted me transmitió eso, al día siguiente en el libro 21, igualito, me tocó esa, justo, por eso que le comento, me tocó esta parte del libro de cielo que habla de justo de la esclavitud, idéntico. O sea, no solo usted, sino Bueno, al día siguiente, un remache. bueno, Gracias. ándale. A ver, Gerardo. Hola doctor, ¿cómo está? Buenas Hola, noches. buenas. Doctor, ayer estuvimos platicando un poco del tema del protoevangelio. De hecho, Tessa, pues me aclara, yo honestamente no había escuchado ese tema del protoevangelio. Ahora que se hablaba del Génesis y de la creación, y justo estábamos hablando del tema de la Virgen. Bueno, Tessa decía que el protoevangelio es el Génesis, del Génesis 3:15, ¿no? Que es cuando viene el castigo que pondré enemistad entre ti y la mujer, habla de esa parte. Ahora que estamos hablando de todo esto, de que quién fue primero, ¿no? El ¿La primogénito. gallina o el huevo? Bueno, es que es confuso, doctor, o sea, porque, bueno, ahora sí que si me voy a lo que yo recordaba de niño, pues el primer hombre fue Adán, ¿no? Y de repente, no, el primogénito es Jesucristo, y luego la segundogénita María, y ahora usted ya fue un poquito más allá con Luisa, ¿no? Y dice, híjole, pues ¿dónde quedó Adán, no? Pues ya había una multitud antes de que llegara Adán, ¿no? Pero quizá ahí yo estoy confundiendo por el tema ya de meter el tema del tiempo, ¿verdad? Porque no sé, ¿verdad? Pues en el Génesis estamos hablando de que no sé si en el fondo es el famoso protoevangelio, digamos, antes del evangelio de Jesucristo, ¿no? No sé si eso es como debo de entender que es el protoevangelio. Le he estado tratando de comprender, ¿verdad? Pero es que a veces uno se confunde como en esto, ¿no? De quién fue primero, como dice usted, el huevo o la gallina, ¿no? Bueno, y a ver, ¿qué te dijo Tessa? Esa de que el Génesis 3:15, ahí es cuando está hablando del protoevangelio, que dice, pondré Como enemistad. la Ajá. promesa del futuro redentor. Ujú.
Mira, podríamos decir, Ok. para ser más amplios, todo el Antiguo Testamento es un protoevangelio. Eso es lo que eso es lo que yo al final estaba maquinando, que es en sí, porque siempre hay muchas ligas del Antiguo Testamento al Nuevo, ¿no? Está No, lleno. es que todo el Antiguo Testamento va dirigido a Jesús. O sea, la revelación pública no es otra cosa más que Jesús. ¿De acuerdo? O sea, todo va encaminado a Él. Son formas, son adelantos, son maneras de ir poniendo lo que va a venir después. Entonces, si queremos ser muy estrictos, protoevangelio es todo el Antiguo Testamento. No se lo digas a Tessa o a Ismael porque se van a decir, ah, caray. Entonces, no se los digas, ¿sí? Pero de acuerdo, en Génesis 3 ya menciona explícitamente a un ser que va a venir y va a ser el enemigo de los hijos de la serpiente. Así que, bueno, no sé qué opines de esto, pero en realidad yo creo que valdría la pena no centrarnos tanto en un punto. Todo lo que hable de un futuro rey, de un futuro gobernador, de alguien que vendrá y salvará al pueblo, de ese rey que el pueblo judío esperaba, están hablando de Jesús. Así que tómalo así, Sí, como un anuncio del Evangelio que vendría comparándose redentor, o siendo con Jesús. claro. Sí, sí, es que el tema, y de hecho le diría yo casi el motivo que me unía a este grupo es que hablaban de María y unas reflexiones que a mí en lo personal me han ayudado muchísimo a crecer mucho desde todas las lecturas que se han hecho de la Reina del Cielo y todo. Y justo el tema de María, por ejemplo, esto de que es segundogénita, es un tema complejo, digamos, de procesar en la razón, porque decimos pues en el tiempo, pues primero fue María y de ahí se encarna Jesús, ¿no? Entonces uno en el tiempo lo pone así, en ese orden. Entonces, como que es un shock en la mente decir, no fue así, ¿no? Entonces, bueno, pues pónganse de acuerdo, ¿no? ¿Cómo está? Entonces, no sé, de repente dije, bueno, quizá ese tema del protoevangelio pretende aclararnos todo ese inicio, digamos, toda esa parte que no está muy explicitada, no sé si decirlo así. Te voy a complicar las cosas para que tu cabecita empiece a echar humo, ¿sí? María fue concebida en los actos de Jesús. María fue concebida en los actos de Jesús. Wow. ¿Sí? Sí, sí. Wow, Así que, doctor, ya no voy a dormir hoy, doctor. bueno, esa era la intención, Ok. dejarte en vela. A ver, quiero oír la opinión de Tessa y de Ismael. Ah, Ahí viene la teóloga, doctor. doctor, ¿de qué dice? No, María fue concebida en los actos de Jesús. Sí, eso No, está, no, ¿no? del ¿No? protoevangelio. Ah, del protoevangelio. Ah, ya. Ah, bueno, yo me acuerdo de lo que estudié en la facultad, que el profesor los profesores nos decía que el protoevangelio partía a partir de la promesa del Génesis 3:15, ¿no? Que vendrá un Salvador y que una mujer, bueno, lo que dice ahí textual, ¿no? Ahorita no me acuerdo, estoy Ujú. con de cabeza, estoy bien resfriada.
y que una mujer aplastará a la serpiente, ¿no? Con su pie. Ujú. Y de ahí ya, bueno, todo lo que sé, ¿no? Ya lo que habla del futuro Mesías, pues, ¿no? El futuro Mesías. Y el Antiguo Testamento habla No. del futuro Mesías, ¿no? Todo el Eso, Antiguo. entonces no estamos en rivalidad. No, Todo, no. todo el Antiguo Testamento es el protoevangelio. Habla de la promesa del futuro Así Mesías. es. Y lo que dijiste al principio es lo que da la clave. De ahí parte De ahí parte, el sí. protoevangelio. Ujú, de ahí O parte. sea, que ese es el inicio, no es que sea el protoevangelio, es Ujú, el inicio que se va a continuar durante todo el Antiguo Testamento. hasta la llegada del Redentor. Así Ujú. es. Bueno, eso es lo simple nomás que sé. Estrellita para ti. Sí, Sí, estoy mal. Estoy ahorita sé que sí, me está se te, reemplazando. se te oye la voz. Ah, sí, doctor. Ya, Bueno, ok, Es su doctor. pequeño sacrificio. a ver, Lady. Listo, doctor. Hoy día continuamos con la lectura 11-103 de agosto 27, 1915. 11-103, agosto 27, 1915. El alma que vive en la divina voluntad se llena de las cualidades divinas. Estaba fundiéndome en la santísima voluntad de Jesús bendito y mientras esto hacía, me he encontrado en Jesús y me ha dicho, Hija mía, cuando una alma se funde en mi voluntad, sucede como con dos recipientes llenos de diferentes líquidos, que uno se vierte en el otro y uno queda lleno de lo que contenía el otro, y este de lo que contenía el primero. Así la criatura queda llena de mí y yo de ella. Y como mi voluntad contiene santidad, belleza, potencia, amor, etcétera, así el alma, llenándose de mí, fundiéndose y abandonándose en mi voluntad, viene a llenarse de mi santidad, de mi amor, de mi belleza, etcétera, en el modo más perfecto que a criatura es dado. Y yo me siento lleno de ella, y encontrando en ella mi santidad, mi belleza, mi amor, etcétera, las miro como si fueran cosas suyas. Y me agrada tanto que me enamoro de tal manera que la tengo celosamente custodiada en lo más íntimo de mí, y la voy continuamente enriqueciendo y embelleciendo con mis atributos divinos, para así poder siempre más complacerme y enamorarme. Bueno, creo que es muy claro lo que está diciendo, ¿no? O sea, se derrama Él en nosotros y entonces nosotros quedamos prácticamente llenos de lo de Él. O sea, no es nosotros nos derramamos en Él, porque entonces Jesús quedaría lleno de voluntad humana. Y eso no es así. Por eso, si se fijan, cuando dice dos recipientes llenos de diferentes líquidos, dice que uno se vierte en el otro y uno queda lleno de lo que contenía el otro y este de lo que contenía el primero, pero nunca dijo que era al revés, la, la, el vaciado, sino que en el momento que se vacía, queda algo en ese recipiente de lo que había ahí. Y esa es nuestra voluntad obrando, que el acto de nuestra voluntad es el que pone el movimiento del hombre, del ser humano. Pero todo el líquido que se derramó, que son los atributos de Dios, la naturaleza divina, es la que va a salir a través de aquel acto de la voluntad humana.
Claro, doctor. Perfecto. Y cuando hacemos, porque eso que usted dice de que es o sea, es que nosotros nos fundimos más bien en el Señor, ¿no? No es al revés. Entonces, claro, es que eso estaba mal dicho antes, sí, lo había escuchado en otras personas que, o sea, decir, el hecho de decir, de llamar al Señor también estaría mal, doctor, ¿no? En, eh, ¿En qué? no, le decía de que el hecho de decir, Sí. llamar al Ujú. Señor también estaría mal, ¿no? ¿Verdad? En, No, no veo por qué, Play. ah, ok, porque entonces sí podemos llamar al Señor para que se venga a fundir en nosotros. A eso Para me que, refería. mira, olvídate ahorita tantito de la palabra fundir Ya. y vamos a usar la que está en la lectura, que se Ujú. venga a derramar en ti. Ah, Tú estás llena de un líquido que se llama voluntad humana. sí. Él está lleno de un líquido que se llama voluntad divina. Él llega y Ujú. se vacía en ti. ¿Qué va a pasar con lo tuyo? Ahí se queda con lo del mezclado, o sea, ya se hace No, una sola vez, uno. no, se va a desparramar. Ah, Hasta de cuenta que pones agua y luego agarras un líquido espeso, el que tú quieras, y vacías el espeso en el agua. ¿Qué va a pasar? Que el agua sale y queda el espeso, pero queda dentro de tu recipiente. sí, O sea, no queda en el recipiente de él, sino en el tuyo. Entonces, mm, llamar a Jesús a que venga, por eso te digo que ahorita olvídate de la palabra fundir. Estamos en el libro 11 y te está hablando de derramarse, ¿sí? sí. Ya, doctor, gracias. Bueno, ¿seguimos? Sí, doctor. 1104, septiembre 20, 1915. El alma debe atar todos sus actos al fiat. Continuando mi habitual estado, mi amable Jesús se hacía ver con los flagelos en las manos, que tocaba y golpeaba a las criaturas, y parecía que los castigos se iban haciendo cada vez mayores, y entre tantas cosas parecía que se estaba urdiendo una conjura contra la iglesia, y nombraban a Roma. El bendito Jesús estaba afligido y como cubierto por un manto negro y me ha dicho: Hija mía, los flagelos harán resurgir los pueblos, pero serán tantos que todos los pueblos serán recubiertos de dolor y de luto, y siendo las criaturas mis miembros, por eso estoy cubierto por un manto negro, por causa de ellas. Yo me consternaba toda y le suplicaba que se aplacara. Y él, para consolarme, me ha dicho: Hija mía, el fiat debe ser el dulce nudo que ate todos tus actos. Así que mi voluntad y la tuya formarán el nudo, y has de saber que cada pensamiento, palabra, acto anudado con mi voluntad son otros tantos canales de comunicación que se abren entre yo y la criatura. Si todos tus actos son anudados con mi voluntad, ningún canal de comunicación divina estará cerrado entre yo y tú. Bueno, a ver, comentario. Parece que está hablando como
todo lo que Se está pasando llena de ahorita, las ¿no? ciudades divinas. De Ujú. Venezuela y todo esto. Muy interesante, no sé. Sí, no te seas chistosa, de cualquier cosa. ¿Pero por qué? A ver, Gerardo. Sí, o sea, todo esto que ella dice todos los flagelos, ¿no? Que venían a todos los pueblos y todos los castigos cada vez mayores, ¿no? Ujú. Y que dice que es interesante que dice, todos esos flagelos harán resurgir los pueblos, ¿no? Que Así es es. muy, muy interesante, ¿no? Porque Ujú. yo siento, bueno, ya hablé de Venezuela, ¿no? Hablando de Venezuela, hay mucha fe todavía en Venezuela, ¿no? Y como dicen, creo que por ahí dice que con un alma que estuviera en un país que hiciera la divina voluntad, con eso casi casi que se restaura todo el país, ¿no? Así es. O sea, en realidad yo creo que el acordarse de Dios es más sencillo cuando tienes problemas grandes. O sea, cuando te enfrentas a un problema en el cual tu voluntad no lo puede remediar. Si se entiende, una enfermedad grave, una pérdida, una carencia necesaria para la vida, o sea, un problema social como este de Venezuela que pones. O sea, todo esto, o sea, es el momento en el que Dios se hace presente a través del sufrimiento. Y es cuando el alma no lo puede remediar y es cuando el alma recurre a la divinidad. Es el resurgir a la fe. ¿Sí? ¿Te acuerdas de los terremotos aquí? Sí, sí, claro. ¿Sí? No sé si estabas en Cuernavaca o en la Ciudad de México. No, casualmente en esa época vivía por la Basílica de Guadalupe. Ah, perfecto. Entonces, ¿sabes lo que pasó después de eso? ¿Cómo estaban las iglesias? Ah, sí, 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 llenas. Llenas, a Sí, reventar, no, no sí, cabía nada. sí. Y a la semana, ¿cómo estaban? Ujú, vacías, sí. Pero el flagelo, o sea, el castigo, el sufrimiento, te lleva a Dios porque tú no lo puedes remediar. Entonces buscas algo superior en lo que puedas agarrarte. A mí me costaba mucho trabajo eso y hasta que un amigo precisamente me dijo, es que a veces Dios habla en el dolor, habla en el sufrimiento, ¿no? Ujú, así Ujú. es. Entonces, si entendemos que el flagelo te llevará a Dios, ahora yo pregunto, ¿es castigo? No, no, como dice el despertar de las conciencias, ¿no? Así es. Es un acto de amor para llamarte, Ujú. para corregirte, no para castigarte. Si lo tomáramos así, entonces los flagelos deberíamos de estar unidos a la voluntad de Él, que es la voluntad de castigar. Y yo creo que tendríamos que quitar un poco la palabra castigar y ponerle corregir. Déjame corregir a las gentes. Claro, Ay, y ahí, Ismael, Ismael, Disculpe, doctor. Sí, doctor, esta que dice, hija mía, el FIA debe ser el dulce nudo que ate todos tus actos, así que mi voluntad y la tuya formarán el nudo, etcétera. ¿El dulce nudo es la fusión de las voluntades divina, de la voluntad humana y la voluntad divina? sí, el fiat, o sea, es en donde debemos quedar atados, unidos, fundidos.
Aquí Mm, usa la palabra atados, atados. Ya, pero yo. todos los actos. Ok. O sea, Ok. todos nuestros actos deberían de estar fundidos con los actos del fiat divino. Ujú, Y eso solamente se puede hacer a través de la divina voluntad. ujú. Y doctor, incluido también los actos esos de los, digamos, ¿cómo era? Para corregirlos, para corregir a las criaturas también, ese acto también. Bueno, no quedan unidos, o sea, el acto malo no queda unido al acto divino. Pero Jesús reparó ese acto y ahora lo que queda atado es el acto de Jesús a Ujú, nombre tuyo, a nombre de aquella persona. ujú. Pero no es la persona la que queda, sino es el acto de Jesús que queda. El acto de Jesús. Así es. Ya, doctor, gracias. Claro. A ver, Aurora. Aurora, Sí, ¿me escucha? sí. Sí, sí. Yo pensaba aquí que a veces nosotros ponemos a Jesús como a nuestro nivel y hacer mirar a Jesús o miramos a Jesús como somos nosotros, ¿no? Vemos como a un Dios que se enoja, que tiene reacciones, tal como Ujú. las nuestras, ¿no? Y realmente Él pone, por ejemplo, el atributo de la justicia, pues nos la pone a nosotros y nosotros somos los mismos que la estamos pidiendo. No sé si valga aquí el caso de cuando dijeron y que su sangre caiga sobre nosotros. Es decir, el Señor presta ese atributo para que nosotros mismos abramos la conciencia de la actitud con la que estamos reaccionando, pero no es Dios el que se enoja, porque Dios es inmutable y pensamos que Él es el castigador, el que nos va a tratar mal según nuestros actos, pero realmente son los atributos de Dios puestos en cada uno de nuestros actos. Bueno, es totalmente cierto. Dios es inmutable. Si es inmutable, no puede haber cambios, ¿sí? O sea, Ujú, porque el hecho de sí, cambiar y enojarse y contentarse, o sea, estar feliz y estar sufriente, son diferentes actos. Y se necesitaría estar haciendo actos consecutivos. Ahorita me contento, ahorita me enojo, ahorita me pongo a amar, ahorita me pongo a sufrir. Y no es así, el acto de Dios es único. Por eso es que Dios no puede cambiar. Pero en ese acto único está el acto de la justicia y está el acto de la misericordia y está el acto de la bondad y está todo. el amor y todos. Entonces, la criatura pone en movimiento el acto que quiere poner. O sea, la criatura se pone en movimiento y hace que la justicia divina castigue. La criatura se Ujú. pone en movimiento y hace que el amor divino se difunda en todos. O sea, es la criatura la que mueve a Dios, Así es. ¿sí? Pero es de Dios de donde sale la justicia, el amor, la Ujú. misericordia, el perdón, todo. Pero es la criatura la que aprieta Lo el mueve, botón, ¿sí? Aquí dice justicia, a ver, le aprieto y me llega el lo, flagelo. lo Me- pide, ¿no? Así es, Lo pide. me arrepiento y voy y aprieto el botón de la misericordia. Viene y me perdona. Así es. Sí, gracias. No hay de qué. Bueno, seguimos. Ah, sería la 1106, ¿no? ¿Por qué no la 105? Ay, es que la acabamos de leer, No, o me he equivocado, no, perdón. 11.105.
Octubre 2, 1915. El alma trata de tomar parte en las amarguras de Jesús. Después de haber sufrido mucho por las privaciones de mi siempre amable Jesús, Él vino por poco, pero tan sufriente que aterrorizaba. Yo me hice el ánimo y me acerqué a su boca, y habiéndolo besado, me puse a chupar. ¿Quién sabe? Tal vez lograra aliviarlo, extrayéndole parte de sus amarguras. Con mi sorpresa, lo que otras veces no había podido hacer, he tenido éxito en extraerle un poco de amargura. Pero Jesús estaba tan sufriente que parecía que no lo advertía. Pero después que hice esto, como si se estremeciera, me ha mirado y me ha dicho: Hija mía, no puedo más, no puedo más. La criatura ha llegado al colmo y me llena de tal amargura que mi justicia estaba a punto de decretar la destrucción general. Pero tú has llegado a extraerme un poco de amargura. Así, mi justicia podrá esperar aún, pero los castigos se acrecentarán más. Ay, el hombre me incita, me dispone a llenarlo y casi a saturarlo de dolores y de castigos. De otra manera no se convertirá. Entonces yo me apresuré a pedirle que se aplacase, y él, con un acento conmovedor, me ha dicho: Ah, hija mía, ah, hija mía. y ha Y ha desaparecido. desaparecido. Doctor, Ujú. doctor, este chuparle las amarguras se podría comparar con el ofrecimiento de alma víctima para poder aplacar. De alguna manera, Luisa lo que está queriendo hacer es aliviar un poco la amargura que Jesús recibe por el mundo. Recordemos que dicen que hay un líquido oscuro en la boca de Jesús que es tan amargo que no lo puede pasar. Y a veces es tanto ese líquido que Luisa quiere ayudarle y entonces por eso trata de extraer un poco. Y a veces lo logra, a veces no, pero siempre que lo logra se va a quejar de lo amargo que es y de lo poco que logró sacar. Pero sí, es la amargura de Jesús por todo lo que hacemos nosotros. Ya, doctor, gracias. ¿Algo más? Sí. A ver, Marita. Buenas noches, doctor. Hola. Sí, todo lo que está ocurriendo, bueno, que se refleja claramente, no se me trae en la mente estas lecturas, ¿no? Todo lo que ocurre, lo de Venezuela que comentó Gerardo, lo que ocurrió en París, ¿no? Con la inauguración de las Olimpiadas, es es como un llamado para que nosotros estemos también en continuas reparaciones, ¿no? Ujú. En giras, o sea, no es que sean castigos simplemente, o bueno, correcciones de Dios, sino que también nosotros participemos en eso, ¿no? No como espectadores, sino en divina voluntad también. Es la venganza del hombre, digo de Dios. Mm. ¿Se entiende? No, ¿verdad? Que es amor, o sea, que es derramarse en amor, esa es su venganza. Es la venganza de Dios. Vamos a Ante todo, a la carta a los romanos en el primer capítulo.
¿sí? Empezamos en el versículo 20 y dice, pues desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas, ¿sí? De modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron la gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Presumiendo de sabios, se hicieron necios y llegaron a transferir la gloria del Dios incorruptible a imágenes que representan al hombre corruptible y a aves, a cuadrúpedos y a reptiles. Pero Dios, por eso Dios los abandonó a los malos deseos de sus corazones, a la impureza con que deshonran entre ellos sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dieron culto y adoraron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y del mismo modo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos de unos por otros, cometiendo torpezas varones con varones y recibiendo en sí mismos el pago merecido por sus extravíos. Y como demostraron no tener un verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó a un perverso sentir que les lleva a realizar acciones indignas, colmados de toda iniquidad, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, riñas, engaño, malignidad, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades rebeldes, de maldades rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Ellos, aunque conocieron el juicio de Dios, que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, no solo las hacen, sino que defienden a quienes las hacen. Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le quita su asistencia al hombre cuando ve que el hombre no se corrige, que es lo mismo que pasó en Egipto con el faraón, con aquello de Moisés queriendo sacar al pueblo judío. Dios endurece el corazón del faraón. No es que Dios le diga no, sino que Dios le quita la gracia, Dios le quita su ayuda, su asistencia, y ahora queda el hombre total y absolutamente solo, No. solo en su voluntad. Así que esto, todo lo que estamos viviendo, es un abandono de Dios a nosotros. Y el hombre queda totalmente libre para darle rienda suelta a todos los vicios que hay en su interior. ¿Sí quedaría claro Sí. cuál es la causa de todo lo que está sucediendo y de lo que va a suceder? Ujú. O sea, pero deja solos nos deja solos a todos o a las personas que actúan en maldad. Nada más a los que actúan en maldad, pero los que no van a sufrir junto con los otros, sí.
porque somos una minoría. Sí, sí. Entonces, bueno, continuemos en preparaciones, ¿no? Ojalá y continuemos en esto, que continuemos reparando para ayudar a los malos. O sea, no solo a los buenos, sino a los malos, porque ese es el objetivo principal. Yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Y si nosotros vamos a continuar esa vida de Jesús, entonces, ¿por quién debemos ver? Por los enfermos, no por los sanos. Sí, sí, gracias, doctor. Ismael, Doctor, entiendo entonces que no hay otra manera de conversión que los dolores y los castigos para la también humanidad. el amor, el conocimiento y el amor. Pero entiendo que ese conocimiento de amor ya se agotó, ¿no? O sea, cuando ya primero es eso y después ya viene el dolor y la fuerza de castigo. O no necesariamente. No, no te entiendo. O sea, Yo me puedo convertir por amor, por conocimiento y amor. Y eso Ujú, no tiene por qué haber castigo. claro. Sí, o sea, mi amor es tan grande que me entrego totalmente a Dios. Pero también puede ser que mi amor no sea tan grande y esté dudando de esa decisión. Y si Dios ve realmente que todo lo que está pasando es verdadero, Dios intervendrá por medio del flagelo. Ujú, ujú. Como corrección, ¿no? Corrección para conversión, ¿no? Ujú, así es. Ya, doctor, entonces mejor conviene la primera. Sí, claro. Jesús dice que Él quiso conquistarnos por el amor, pero como no nos dejamos, nos va a conquistar por el terror. Ujú. Así que A puro susto. adelante. Ya, doctor. A ver, Leticia. Ah, yo nada más en la mañana estaba haciendo la lectura del libro de cielo y en relación a lo que está pasando con lo de París. Pues la situación que estamos viviendo, dije, me gustaría compartirles la lectura del libro 1439, no sé si tienen tiempo, está un poquito, me llegó mucho por la manera como le está hablando Jesús a Luisa, pero no sé cuánto tiempo tengamos ya. A ver, Si vamos quiere, a... dice es la lectura del libro 34, la lección 39 de junio 26 de 1922. Dice el aislamiento y la soledad de Jesús en medio de las criaturas. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y como desde hace algunos días yo me he encontrado como atada, tanto que me senté impotente aún para moverme. Me ha dicho tomando mis manos en las suyas, hija mía, deja que yo te desate. Y poniéndose junto a mí, ha puesto mis brazos sobre sus hombros diciéndome, ahora estás libre, estréchame a ti, pues he venido para hacerte compañía y recibir en correspondencia la tuya. Mira, yo soy el Dios aislado por las criaturas, vivo en medio de ellas, soy vida de cada uno de sus actos y me tienen como si no existiera con ellas. Oh, cómo lloro mi soledad. Me ha tocado la misma suerte del sol, que mientras él vive con su luz y calor en medio de todos, no hay fecundidad que de él no venga. Con su calor purifica la tierra de tantas inmundicias. Sus bienes son incalculables y con magnanimidad los hace descender sobre todos. Pero él en lo alto vive siempre solo, y el hombre ingrato no le da jamás un gracias, un testimonio de agradecimiento. Así estoy yo solo, siempre solo. Mientras me he estado en medio de ellos, soy luz de cada pensamiento, sonido de cada palabra, movimiento de cada obra, paso de cada pie, latido de cada corazón, y el hombre ingrato me deja solo. No me dice un gracias, un te amo,
Quedo aislado en la inteligencia, porque de la luz que les doy se sirven para ellos y tal vez para ofenderme. Quedo aislado en las palabras porque el sonido que forman muchas veces sirve para blasfemarme. Quedo aislado en sus obras de las que se sirve para darme muerte, en los pasos, en el corazón, atento solo a desobedecerme y amar a lo que a mí no pertenece. Oh, cómo me pesa esta soledad, pero mi amor, mi magnanimidad son tan grandes que más que sol continúo mi curso, y mi curso son investigando si alguno quiere hacerme compañía en tanta soledad, y encontrándolo yo con él formo una compañía perenne y lo abundo de todas mis gracias. He aquí el por qué he venido a ti. Estaba cansado de tanta soledad. No me dejes jamás solo, hija mía. Y digo, ¿cómo o sea, digo, en realidad cómo lo dejamos tanto tiempo solo, todo lo que nos da, como el ejemplo que pone del sol, dice, en otra lectura decía, es que no comprenden, dice, ¿cómo van a comprenderme a mí si donde están viviendo en la tierra no comprenden simplemente el sol que dice, porque lo reciben, lo disfrutan y hace crecer las flores, les purifica el aire y todo, dice, y si no entienden lo que reciben y lo que ven, dice, ¿cómo me van a entender a mí? El sol, que soy el sol más que el sol. Y como estaba leyendo yo aquí, digo, no sé, Te la golpeó. soledad sí, digo, ay, Bueno, no. prácticamente todo lo que se refiere a esta relación del hombre con Dios se basa en una relación de amor o de odio, nada más. No hay términos intermedios. ¿Por qué digo odio? Porque el odio es lo contrario del amor y el amor en Dios es darse. El odio para Dios es no darse a Él. No es el odio humano, sino es el odio divino de no darse a las cosas, a las personas, a las situaciones. Así que toda la relación de Dios con el hombre prácticamente está basado en esas dos acciones. ¿De acuerdo? Amor o el odio. Y el odio produce soledad. Odiamos a Jesús, Él se queda solo y nosotros también. Pero Él sufre lo mismo que nosotros por la separación que nosotros hacemos voluntariamente de Él. A ver, Gerardo. Perdón, doctor, ahora que hablaba Leticia, pensé que iba a hablar de lo de, bueno, me vino a la mente el tema de lo de Francia, de lo que está pasando, y me crucé con una lectura en el libro 4, donde Jesús habla de Francia. Y dice así, pobre Francia, te has ensoberbecido y has roto y destrozado las leyes más sagradas, desconociéndome como tu Dios y te has vuelto ejemplo, esto que me pareció crítico, ejemplo para otras naciones, para traerlas al mal. Y tu ejemplo tiene tanta fuerza que otras naciones están por arruinarse, pero debes de saber que en castigo serás conquistada. Ahí me quedé yo con la duda si está hablando de porque aquí es 1902 esa lectura, entonces todavía no venía ni la Primera Guerra Mundial. Entonces, no sé, dije, es que aquí el peligro de a veces malinterpretar, ¿verdad? Los escritos de Luisa, que de repente esto va un poco sí, hacia la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que sucedía en esa época. O no sé, ¿verdad? Si a veces el peligro de tomar el libro del cielo como con profecías, doctor, que siempre hay un gran riesgo en eso, ¿no?
Así es. O sea, mira, el profeta no ve los actos así puntuales, sino él está viendo en ese plano eterno en donde se mezclan situaciones. Entonces, todo lo que Jesús le dice a Luisa de Castigos, hay una vez en la que nos aclara y nos dice que ese castigo es el que te había yo dicho, pero que todavía no pasa. Y en otro dice, estos castigos son para el futuro, no para ahorita. Entonces, en términos generales, o sea, los castigos son vistos en ese plano del acto único y se combinan. No sé si esto se entiende. Sí, exacto. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Qué lectura era? Es la 4, es junio 29 de 1902. Ahorita perdí que es junio 29 de 1902 que Jesús habla de Francia. Y en varias ocasiones se habla de Francia. Sí, a veces dan escalofríos ver estas lecturas. Estas lecturas, Sí, porque uno no sabe, ¿verdad? Pero mira, en la 459 vuelve a hablar de Francia. Dice, Francia e Italia no reconocen más a Jesús. Y está diciendo Luisa, parecía que fuese parte de Italia y parte de Francia, ¿sí? En donde las personas, bueno, dice, encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado en una densísima oscuridad y en ella, o sea, en esa oscuridad estaban miles de personas. Dicha oscuridad las volvía ciegas, tanto que ellas mismas no comprendían lo que hacían. Parecía que fuese parte de Italia y parte de Francia. Cuántos errores se advertían en Francia, peores que los de Italia. Parecía que habían perdido la razón humana, primera dote del hombre y que lo distingue de las bestias, y se había vuelto peor que estas mismas. Cerca de esta oscuridad se veía una luz. Me he acercado y encontré a mi amante Jesús. En fin, ya sigue y no continúa. Pero en el párrafo 3 dice, dice, ¿cómo puedo aplacarme si me quieren apartar de ellos? Como si no si no fueran obra creada por mí. ¿No ves cómo Francia me ha arrojado de sí, considerándose honrada de no reconocerme más? Y así sigue por el estilo. Pero ¿qué dice? Todo lo que estamos viendo en la actualidad, vamos a referirnos a Francia, no es más que el desarrollo de este inicio, que el inicio en Francia empieza en la Revolución Francesa. exactamente. Ahí es el punto de partida de este apartarse de Dios. Y cada vez ha ido más y más y más y más hasta llegar al punto de ahorita. Así que, ¿da escalofrío? Sí, pero esto tiene vigencia para el futuro también, porque hay una en que dice, Francia volverá a ser católica. No se Sobre ve lo que- pronto. La ¿Mande? la otra lectura era la 434, la que dijo Gerardo. Sí, Ah, ok. Pero también estaba corriéndose en el internet al día siguiente, el domingo. Dijeron que había habido un apagón en Francia y el único, digo, ahí pues en París, y que el único lugar que quedó con la luz prendida se ve nomás la iglesia de, ¿cuál fue? Una iglesia, pero no me acuerdo cuál era el nombre.
se ve toda la ciudad oscura y nomás la iglesia se ve bien mucha luz. Notre Dame. Eso se andaba, lo vimos ese día. En otra lectura, en el libro 11, dice, mis naciones predilectas, Italia y Francia, son aquellas que más me han desconocido. En fin, vamos pensando un poco todo lo que está sucediendo y ponerlo, como dijimos, en esta venganza de Dios, que es la venganza de dejarnos sin su asistencia y poniéndonos en estas pasiones, dejándonos a expensas de nuestras pasiones. Y creo que eso es muy obvio en la actualidad, ¿sí? Pero esto tiene un remedio y el remedio es la divina voluntad. O sea, cuándo, cómo, de qué manera, no nos debe interesar más que el cómo. Y el cómo es emprender esta lucha espiritual que no es contra la carne ni la sangre, es contra los espíritus inmundos que pululan por los aires, o sea, por los demonios. Bueno, vamos a pelearnos con los demonios. ¿Pero cómo pelearnos? Tomándonos de la mano de la divina voluntad y haciendo todo lo contrario de lo que ellos hacen. Y eso logrará el triunfo de Cristo en este mundo. A ver, Aurora, ya por último. No, no sabemos leer los labios. Solo para comentar qué contradicción, ¿no? París llamándose la ciudad de la luz y resulta que pues nos está llamando a las tinieblas con todo esto que se está viviendo. ¿Cómo es posible que pues de ahí se dice que nace la nueva cultura, el pensamiento nuevo y tristemente pues tenemos que reparar mucho por cuanto se está viviendo, por cuanto está sucediendo, porque pues ahora, por ahora, es el ejemplo que nos llama a una vida sin Dios, ¿no? Y realmente pues no hay luz, porque es una vida sin Dios, pues también así. Igual nosotros podemos ser una ciudad en oscuras, en la oscuridad por estar alejados de Dios. Creo que tenemos muchas naciones como ejemplo, pero ahora que nuestros ojos están puestos en ella, porque Jesús también las tenía en su corazón desde esos tiempos, pues poner la esperanza en ese Dios que nos llama a la luz. Gracias. Bueno, pues sigamos adelante. Sí. Y tengamos en cuenta que toda esta batalla, que el ejército que va a vencer al mal son los actos divinos. Pero esos actos divinos nacerán de las criaturas que viven en la divina voluntad. Y esa es nuestra gran, enorme responsabilidad. Así que, adelante. O de una vez, échense para atrás. No. Bajar. Bueno, a rajarse. Y que como dicen, a rajarse a su tierra, que ya aquí ya no estamos en nuestra tierra. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Muchas gracias.